Expedición Orinoco. Punta Cedeño, huellas de nuestros ancestros. Al sur de Venezuela, en Caicara del Orinoco, estado Bolívar, se encuentra Punta Cedeño, un sitio arqueológico que guarda los secretos de civilizaciones antiguas a través de sus enigmáticos petroglifos y la cerámica cedeñoide. Punta Cedeño, lugar de habitación y lugar ritual de las civilizaciones de ocupación tardía del Orinoco Medio. Punto explorado y recorrido por Humboldt y por Gili en sus expediciones por el Orinoco. Sitio importante para la arqueología y para la cultura de nuestra región. Punta Cedeño ha sido un punto de interés para los investigadores debido a su rica historia. Se cree que fue habitado por los tamanacos y sus descendientes. Prueba de ello, las leyendas como esta de Napirulí. Estamos aquí en el yacimiento arqueológico de Punta Cedeño, como lo nombran los caicareños, como dice la licenciada Adriana Hurtado, en medio de las olas del Padre Orinoco y de estas manifestaciones arqueológicas tan importantes para nosotros y para el mundo. Estamos aquí precisamente en este tiempo de verano con una figura emblemática de la arqueología caicareña, el Napirulí. Napirulí es un símbolo pues, de la cultura tamanaco en cuanto es el ser mítico que promueve esta filosofía, esta religión, esta visión del mundo, esta historia, pues, para llamarlo de alguna manera. Esa historia la recoge, como todos sabemos, el padre Felipe Salvador Gili en su libro de ensayo de historia americana, donde él narra la historia de estos grupos aborígenes que le contaban pues la historia de este ser que nace de las entrañas de un pez. Napirulí es una figura que se ha mantenido en la literatura, en la historia, a través de los ensayos de historia americana del padre Gili y también las referencias que hacen otros viajeros, entre ellos el barón Alejandro de Humboldt. Pero Napirulí, cuando lo observamos aquí en este momento en que estamos en el pleno verano del Orinoco, también nos llama a la reflexión sobre las características en la construcción de este petroglifo. Este es un petroglifo de alto relieve, como todos podrán observar allí, y a pesar de que es permanentemente cubierto por las aguas del Padre Orinoco, y sin embargo sus características se mantienen, lo cual habla precisamente de su antigüedad. Y bueno, como todos estarán observando, es una figura antropomorfa allí, tiene un rostro, es un ser pues humano, plasmado en la roca granítica más dura del precámbrico ígneo caicareño. El yacimiento arqueológico Punta Cedeño, el territorio por donde llegó Humboldt a tierra caicareña tal día como el 9 de junio del año 1800, una fecha que todo caicareño debería recordar, ya que ese día Caicara comenzó su largo recorrido hacia la historia universal contemporánea. Por otra parte, aquí estuvo también el libertador Simón Bolívar, estuvo el padre Felipe Salvador Gili, estuvo Juan de Dios Castel y otros grandes viajeros de Indias. Y lo importante de este lugar son sus tallas, algunas de las cuales ya han visto. Pero, ¿qué son? ¿Cómo las hicieron? ¿Cuándo las hicieron? ¿Y quiénes las hicieron? Probablemente las culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio hayan sido las responsables del trabajo. Sin embargo, en este momento específico tenemos más preguntas que respuestas. Ahora bien, respecto a qué pueden significar estas tallas en las piedras, podemos tejer mil teorías y darles mil explicaciones, pero si queremos ser consecuentes con la verdad, si queremos ser responsables con la historia, lo mejor que podemos hacer es decir, por el momento lo ignoramos, ya que definitivamente su significado abarca múltiples facetas de la evolución humana. Uno de estos significados, y lo creo en lo personal muy probable, es que nos encontramos aquí con la versión en piedra de lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, o, ¿por qué no?, la mismísima Biblia plasmada en estas rocas milenarias.
El tiempo nos dará la respuesta, pero mientras tanto nosotros, aquí en Expedición Orinoco, seguimos explorando. Los petroglifos de Punta Cedeño son una ventana al pasado, representando símbolos y figuras que nos hablan de la vida y creencias de sus habitantes. Allí encontramos incluso tallas famosas, como el petroglifo del logo de Delca. Cristóbal Castillo estaba decidido a encontrar el rostro de Amalivaca, petroglifo que no se ve, según lo que él nos narra, desde el año 2013. Aquí tenemos desde el 2013 buscándolo y aquí estaba. Milton, ven a ver. Lo encontramos. El rostro de Amalivaca aquí. Estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión de nuestro recorrido por el sitio arqueológico Punta Cedeño. Como ustedes pueden ver acá en esta roca, hay una imagen tallada. Esa imagen no es cualquier imagen. Esa es la cara del dios Amalivaca, del creador, de acuerdo a la cosmogonía del pueblo tamanaco, que salvó a la humanidad, que creó a la humanidad después del gran diluvio, y además es el autor de todos los petroglifos que ya hemos visto y que él los talló con su dedo cuando las rocas todavía estaban blandas. Esta imagen que ven acá es elusiva. Desde el año 2013, cuando el río Orinoco sufrió una de las más grandes sequías de su historia registrada, que inclusive obligó a realizar racionamientos de carga eléctrica en todo el país, emergió porque el agua bajó de nivel. Normalmente el río nunca desciende tanto como para dejarla al descubierto. Hoy, los espíritus del río, el propio río como tal, nos quiso hacer este regalo maravilloso. Y la importancia de esto es que, si podemos observar aquí, vamos a ver nuestra cámara, podría poncharnos esta imagen. Esta que ven allí es el rostro de Contiki, el dios creador de las islas polinesias, y es el mismo rostro que vemos en Tiahuanaco, en Bolivia, y en algunos yacimientos de los Andes peruanos. ¿Qué significa esto? Significa contacto prehispánico transoceánico, es decir, aquí llegó gente extranjera a esta tierra, a Caicara, donde se supone que jamás ha pasado nada importante, muchísimo antes de Colón. Cuando el padre Felipe Salvador Gili hablaba en su ensayo de historia americana con respecto a la leyenda de Amalivaca, estaba hablándonos de esto. Él debió venir aquí, él debió ver este mismo rostro en el mismo sitio donde hoy nos encontramos. Y es maravilloso que estemos acá, porque hoy somos Schliemann, Heinrich Schliemann, el que desenterró las ruinas de Troya y contempló el rostro de Agamenón. Nosotros hoy estamos contemplando el rostro de una historia viva, el rostro de un dios ancestral. Aquí al final del yacimiento arqueológico de Punta Cedeño, precisamente en un petroglifo emblemático, el rostro de Amalivaca, como la gente popularmente lo llama. Es importante decir algunas cosas en este sentido sobre este petroglifo y en general sobre las figuras representadas en piedra que tienen apariencia humana. No son muy conocidas las figuras con apariencia humana en cuanto a la definición como rostro, como cuerpo. En este caso hay un rostro específico allí que muestra las características de los hombres orinoqueños, que muestran un rostro muy distinto a los rostros caucásicos de los hombres europeos. De tal manera que es un elemento para la crítica literaria muy importante. En cuanto al padre Felipe Salvador Gili, cuando habla de Amalivaca, lo describe como un hombre blanco que iba vestido.
Y evidentemente este rostro que observamos aquí a mi izquierda no es el rostro de un hombre blanco, es el rostro de un hombre cobrizo, el rostro de un hombre orinoqueño, como tenía que ser el dios Amalivaca. De tal manera que cada día estos yacimientos arqueológicos nos enseñan una cantidad de cosas. Hoy este yacimiento de Punta Cedeño nos está mostrando este rostro junto con otros petrolíferos importantes que acabamos de ver, y esto es sumamente importante para nosotros porque nos permite promover esta historia de lo que llamamos ahora las culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio, que es una manera de llamarlas, como los llama la arqueología moderna, a estas culturas que poblaron la margen derecha del Orinoco. Como es de esperarse, también se encuentran amoladores, puesto que si era un lugar de habitación, sus habitantes necesitaban armas para cazar, pescar y defenderse. En este lugar están los amoladores. Esta parte es muy interesante porque presenta un tipo de manifestación muy especial. Estos amoladores de trazos finos, hechos especialmente para tallar puntas de flecha para la caza y la defensa. Hay otros tipos de amoladores que hemos visto en otros lugares, pero estos son muy especiales porque eran específicamente para hacer armas livianas, armas de combate, específicamente las puntas de la flecha con las cuales ellos se defendían de los animales salvajes. Estamos subiendo y hemos visto manifestaciones importantes en la parte de abajo del yacimiento. Vimos el Napiruli, vimos una serie de petrolíferos importantes y ahora estamos viendo la parte de los amoladores. Seguimos ascendiendo del río hacia la zona poblada para encontrarnos con pobladores que tienen en su poder cerámica cedeñoide. Lamentablemente, la timidez no dejó que la mayoría de ellos hablara frente a la cámara, pero gustosamente nos cedieron sus piezas para que pudiéramos mostrárselas a ustedes. Estas piezas deberían estar en un museo, pero la verdad es que muchas se han perdido o han sido vendidas. Debemos crear conciencia del valor histórico y arqueológico que tienen y luchar por su preservación. Hoy, Punta Cedeño no es solo un sitio de estudio, sino también un lugar que necesita ser protegido. Mi nombre es Daniel Herrera. Nací aquí en Punta Cedeño, me crié en Punta Cedeño y nosotros cuando jugábamos en el patio, cuando jugábamos, hallábamos objetos como estos. Nos parecía interesante, pero no sabían para qué éramos, y sabemos que son esculturas arqueológicas que son importantes porque son parte de nuestra historia. Y también, unas piedras que ya la vieron, ¿verdad? Las piedras tienen dibujos que se llaman los petroglifos. Estamos conociendo más de la historia y queremos recuperar nuestra cultura. Y aquí al lado de mi mamá, en una iglesia que se está construyendo, ahí en el patio de la señora Zulay, se halló un pozo, como decir, un calabozo subterráneo donde tenía una tapa donde cuentan que allí era para meter presos a los esclavos. Una tapa gigantesca. Esto tiene mucho más. Este es un sitio histórico. Lo que pasa que no se ha profundizado más. Y hay historia. Hay que seguir investigando, indagando, porque esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia. La cerámica cedeñoide está ubicada entre el año 1000 a.C. al 800 después de Cristo. Se encuentra en los estados Bolívar, Apure, Guárico, Barinas y Portuguesa. La serie cedeñoide es una de las más recientes identificadas en Venezuela, pero es de gran antigüedad y duración en el tiempo. Son piezas hechas con vigor y gracia, en las que el uso de las texturas, bien sea por aplicaciones, incisos o rayaduras, aumentan su poder visual, sin alterar mayormente el perfil de la forma. Punta Cedeño es un recordatorio tangible de nuestras raíces. Al preservar estos vestigios, aseguramos que las futuras generaciones puedan aprender y conectar con su historia. Agradecemos a los habitantes de Punta Cedeño por la acogida, a Mauricio Herrera por habernos hecho el contacto y habernos acompañado. Expedición Orinoco seguirá recorriendo este maravilloso pedacito de tierra y explorando su historia. Seguiremos dejando huella.